¿Qué tal, Judas? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Estamos aquí con la grata visita de Albertico. Él es arquitecto Amazon y también experto en temas de Data Science. Hoy día vamos a hablar sobre asuntos de Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial y otras cosas más. ¿Qué tal, Albertico? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Saludo a todos los coders. El tema de Machine Learning está cada vez en tendencia, lo escuchamos constantemente. Existen los términos como Machine Learning, Deep Learning, Big Data, inteligencia artificial, entre otros. Entonces yo creo que hace un caos y confunde más al estudiante y no sabe cómo empezar. No sé si nos puedes hablar al respecto de ello. Sí, mira, para hablar del término de Machine Learning y inteligencia artificial hay que retroceder un poco, ¿no? Un poco en la historia de todo lo que es esta tecnología. Una de las cosas más valoradas a nivel mundial en el tema histórico para los grandes gobernantes siempre era predecir el futuro, ¿no? Por eso que los más valorados eran los magos, los brujos, ¿no? Porque podían predecir el futuro. O de lo contrario, estas personas tenían mucha independencia o susceptibilidad para poder adivinar el futuro. Actualmente tenemos muchos datos para eso. Casualmente nace el concepto de ciencia de datos. Entonces, el concepto de ciencia de datos involucra la cuarta revolución industrial, la primera revolución digital, que como comúnmente le están llamando, ¿no? Algunos discuten esos temas, pero al final y al cabo estamos sumergidos en esta nueva transformación que se viene, ¿no? Entonces tenemos que hablar qué cosa origina la inteligencia artificial, qué cosa origina los datos. Digamos, es el nuevo potencial económico que existe en la actualidad. Y teníamos un problema también anteriormente. Teníamos el problema que los datos no los podíamos almacenar. Históricamente solamente se almacenaba en libros, historias, ¿no? En cambio ahora los datos los puedes almacenar en videos, en fotografías. Los datos los tienes almacenados en sistemas de información, ¿no? En audios. Entonces todo este conjunto de datos ya nos permite a nosotros analizarlos, a través del análisis poder predecir el futuro. ¿Qué tendencia te ayuda a poder predecir el futuro? Que es la ciencia de datos, ¿no? La ciencia de datos es un tema netamente científico que nos va a ayudar a poder predecir el futuro o identificar patrones de comportamiento. Entonces, a eso es lo que más o menos tenemos que retroceder, ¿no? Conocer los conceptos. Vamos entonces a ciencia de datos, luego podemos hablar de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial se resume, para hacerlo así concreto, en actividades propias que podemos hacer los seres humanos rápidamente. Okay. Tipo identificar cosas con la vista, degustar cosas, tocar cosas, oler cosas, que la máquina podría hacerlo de repente. En algunos casos la inteligencia artificial ha podido imitar el comportamiento humano, pero solamente en determinadas actividades. Por ejemplo, en el tema de jugar ajedrez, responder a determinadas preguntas. Entonces ya tenemos el concepto ciencia de datos, inteligencia artificial, pero ¿qué herramienta uso yo para poder hacer este análisis de datos? Entra ahí el concepto de minería de datos. La minería de datos lo que nos ayuda es a hacer propiamente el análisis de los datos. Entonces tenemos nuevamente ciencia de datos, inteligencia artificial, minería de datos, y tenemos un subconjunto de parte de la inteligencia artificial que es Machine Learning, y un subconjunto de Machine Learning es Deep Learning. Entonces vamos al concepto de Machine Learning. Machine Learning prácticamente es un conjunto de algoritmos que nos ayudan a predecir. Se puede usar también el tema de comportamiento de las personas, se puede usar para temas sociales, para temas económicos. Esto quiere decir que la ciencia de datos abarca prácticamente todos los conceptos donde el ser humano está sumergido. No solo la informática, simplemente es todo el contexto social. Todo el contexto social. El tema informático, por ejemplo, ¿no? Se dice que los programadores están llamados a ser científicos de datos. Los estadísticos están llamados a ser científicos de datos. Pero en el concepto general, cualquier persona que tenga de cualquier profesión está llamado a ser un científico de datos de acuerdo al negocio donde esté involucrado. Casualmente, dentro del proceso de aprendizaje de ciencia de datos, uno de los conceptos básicos que uno tiene que conocer es el concepto de negocio. Si yo conozco el negocio, voy a poder catalogar los datos. ¿Y qué cosa es catalogar los datos? Poder identificar los datos que me van a servir para hacer un análisis. Entonces ya tenemos los conceptos. Nuevamente, ciencia de datos, inteligencia artificial, minería de datos, Machine Learning, y vamos al concepto de Deep Learning. El término Deep Learning se refiere a que es una parte del Machine Learning que generalmente trabaja con redes neuronales para hacer análisis, generalmente de imágenes, de videos, ¿no? Orientadas, digamos, a la parte no supervisada. Luego ahora viene el tema, ¿qué es supervisado? ¿Qué no supervisado? Para entenderlo así en términos concretos es, el aprendizaje supervisado
es aquel que tiene un ingreso y una salida. La salida es el target, le llamamos nosotros, que es el objetivo, ¿no? ¿A qué objetivo queremos llegar? Y el no supervisado solamente es ingreso de datos, un input. ¿Qué hacemos con un no supervisado? Con el ingreso solamente podemos agruparlos, identificar un determinado comportamiento de esa agrupación. Eso quiere decir que personas, digamos, que tienen el mismo comportamiento se agrupan en un tipo A, en tipo B, en tipo C, caso de las compras, caso de los tipos de películas que podían ver. Bien, basado en tu experiencia, ¿cuáles son las funciones que ve el profesional relacionados con los temas de ciencia de datos y en qué tipo de empresas podría desenvolverse? Sí, mira, un profesional de ciencia de datos lo que trata es de, a partir de información histórica, encontrar patrones de comportamiento, ¿no? Okay. Para poder predecir el futuro. Entonces, un profesional de ciencia de datos está en cualquier negocio, sea salud, educación, comercio o cualquier tipo de ventas, de marketing, que puede involucrar. ¿Por qué? Porque todo involucra patrones de comportamiento del ser humano. El ser humano se basa en patrones de comportamiento. Por ejemplo, hasta cruzar una calle, hay personas que tienen el patrón de comportamiento de cruzarse la línea roja cuando no hay ningún carro. Ese es un patrón de comportamiento, ¿no? Entonces se basa en eso. Entonces, como te decía, todas las industrias actualmente, tarde o temprano, se van a subir al tema de ciencia de datos. ¿Y dónde van a almacenar su información? En la nube. Da la casualidad que la parte de ciencia de datos va amarrado sí o sí con el tema del almacenamiento en la nube, por la gran cantidad de datos que se está generando. Exacto. ¿Y en qué tipo de empresas puede desenvolverse? Ya mencionaste que es realmente en cualquiera, pero la tendencia actual de estos tipos de profesionales me parece que está más ligada a bancos, ¿no? Actualmente. ¿Por qué va ligada actualmente al tema de los bancos, al tema de los seguros, ¿no? Porque ellos son generalmente ahorita los que tienen mayor capacidad de ingresos, ¿no? Y pueden pagar a estos profesionales porque esto no es un trabajo de la noche a la mañana, sino es un trabajo de mediano a largo plazo. Porque un científico de datos, dentro del trabajo que hace, es el tema de recolección de datos. El tema de recolección de datos es un trabajo muy engorroso, ¿no? La recolección de datos y la preparación de datos generalmente toma entre el 70 y 80% del tiempo que se hace para el análisis. Como toma mucho tiempo preparar la data, analizarla, y es un trabajo quizás de mediano o largo plazo, como lo mencionas, ¿alguna recomendación para el profesional que está desenvolviéndose en esta área? Sí, una de las cosas que puede causar impacto es la data, así como está, aplicarle algún algoritmo, ¿no? Típico, regresión lineal. Así te salga un 5% o 6% de predictibilidad, ya es un avance, ¿no? Entonces muchas veces lo que se hace es, se trae la data, se le hace un modelo genérico rápidamente, entonces ya se muestra el tema de predictibilidad. Y el segundo punto es saber explicarlo, ¿no? ¿Cómo yo le puedo decir a una persona que es gerente, que es administrador, o puede ser un abogado, o puede ser de otra rama distinta al tema estadístico, al tema computacional, cómo le puedo explicar que esto le puede dar un valor a tu empresa? Entonces lo que tiene que conocer inicialmente es conocer el negocio y saber explicar cómo voy a llegar a ese punto, ¿no? Entonces ese es un tema muy importante que generalmente los profesionales que estamos metidos en el tema de la programación lo descuidamos. Entonces saber hablar, saber expresar a dónde queremos llegar. Exacto, o sea, lo que comenta Albertico es, si bien es cierto, es importante tener el know-how de qué hacer con esta data y qué te puede ayudar a la empresa, es también muy importante desarrollar habilidades blandas, porque de nada sirve, como dice la frase, no ser ratón de laboratorio si es que no puedes explicar qué es tu trabajo, ¿no? Y qué beneficio vas a lograr a la empresa. Para las herramientas que se utilizan en esta área para poder hacer estos análisis o el tratamiento de la data, ¿cuál crees que son los lenguajes o tecnologías o herramientas más utilizadas? Mira, las herramientas más utilizadas en la actualidad, Python y R. Okay. Python, que se ha adaptado fácilmente al tema de la implementación con algoritmos. R ha nacido netamente con un tema científico. Eso quiere decir que en R yo tengo todas las librerías que se están desarrollando generalmente en las universidades. Pero acuérdate que esto es para un análisis de datos de pequeñas y medianas cantidades de datos. Y luego yo recomendaría, ¿no? Si bien es cierto, Python también lo puedo usar, yo recomendaría Scala, por ejemplo, ¿no? Scala para hacer análisis de grandes cantidades de datos. Ahí viene el concepto ahora de Big Data. Entonces, el concepto de Big Data, hay un problema con el tema del marketing que venden los institutos, las empresas, que ponen cursos de Big Data y le ponen muchos temas de Machine Learning, de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, crea un poco la confusión en el tema de los términos. Entonces, cuando te hablan de Big Data, es para hacer análisis de grandes cantidades de datos. Eso quiere decir que yo, si alguna vez desarrollo un algoritmo o un modelo para medianas cantidades de datos, ¿lo puedo aplicar en Big Data? Sí, pero va a demorar una gran cantidad de tiempo.
Pero si yo lo que tendría que hacer es agarrar el algoritmo, adaptarlo para que se haga un análisis de grandes cantidades de datos, para que se haga un análisis de datos en paralelo y se ejecute rápidamente, ¿no? Por eso que hay conceptos, por ejemplo, de Big Data, que es velocidad, variedad y volumen. Si quieres tener gran cantidad de datos, el volumen. Gran variedad de datos, lo que ya hacíamos previamente en el tema del análisis de datos, de ciencia de datos, ¿no? Y velocidad, para poder hacer el análisis rápidamente. Exacto. Es decir, la estrategia cambia, ¿no? Según la cantidad y calidad de datos que tú tengas. Efectivamente, ¿no? Y al cambiar la estrategia, también ahí entra la parte matemática, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando desarrollan un algoritmo para pequeñas y medianas cantidades de datos, se comporta de una manera. Para grandes cantidades de datos, que viene a ser Big Data, se comporta de otra manera. Entonces, lo que tienes que hacer es lo que los programadores llamamos tunear, exacto, reforzar, y muchas veces hay que cambiar el algoritmo, la estructura del algoritmo, ¿no? Todo lo que nos has contado, creo yo que está muy clara la situación. Pero si es que yo quisiera, por ejemplo, insertarme en el mercado laboral, o sea, ya tengo algunos conocimientos, una experiencia quizás breve, o quisiera postular un mejor trabajo, ¿cómo podría afrontar una entrevista laboral para esta profesión? O sea, ¿qué temas o qué preguntas clásicas me podrían hacer? Una pregunta de las clásicas es el tema de los conceptos que hemos tratado, y otra pregunta es el tema de interpretación, que casualmente es uno de los temas críticos, ¿no? Yo le preguntaría, ¿qué algoritmos son los más complicados para interpretar? Y el rango salarial para esta profesión, entiendo que quizás hay un tema de niveles, ¿no? Alguien que está iniciándose, alguien que tiene una experiencia mediana y alguien que tiene ya una experiencia, creo yo, comprobable. ¿Cuál es el rango salarial que manejan? Claro, miren, se puede ver dos temas, ¿no? El ámbito local y el ámbito global. En el ámbito global, ya dominando un poco más el tema del inglés, puede estar dentro de los $85,000 y $150,000 al año. Al año, ¿no? Y en el tema local, si hablamos en soles, acá en Perú, podríamos estar hablando de repente en temas mensuales de los 8,000 a 15,000 soles mensuales, ¿no? Que más o menos al cambio son unos 2,000 a 3,000, 2,000 a 5,000 dólares por ahí. Casi. Claro, 2,000 a 5,000 dólares, ¿no? Ya depende de a dónde estás llegando también, a qué tipo de empresa estás llegando, ¿no? Muchas empresas son acá, en Perú la mayoría son junior, ¿no? O medianas. Si llegas a una corporación grande y con altos conocimientos de estos temas, con un poco más de experiencia, obviamente se revaloriza tu profesión o tu especialización. Vamos a empezar con las preguntas ping-pong. Voy a hacerte algunas preguntas y vas a mencionar solamente lo primero que se te venga a la mente. ¿Ok? Entonces, un lenguaje de programación. Python. 3 herramientas para un desarrollo fácil. R, Python y Scala. Un mito de la inteligencia artificial. Que va a reemplazar a los humanos. Está muy lejos para que suceda eso. Según tu experiencia, ¿cuál nube recomiendas para los temas de Machine Learning? AWS y Google Platform Cloud. ¿Qué países tienen mejor inversión en temas o está a la vanguardia de inteligencia artificial? Estados Unidos y China. ¿Eso aplica también para Deep Learning y conceptos relacionados? Efectivamente. Y por último, ¿cuál es el nivel de accuracy para esta entrevista? De un 99%. Bien, ya para finalizar, algunas recomendaciones finales que podamos decirle a los que ya están en esta industria o a los que quieren incursionar. Bueno, para los chicos que quieren incursionar generalmente son los que están egresando y ven esto como alternativa, es enfocarse netamente en las debilidades que han tenido al momento de estudiar en la universidad, ¿no? Caso, por ejemplo, estadística, que es un tema muy importante en el tema de ciencia de datos, meterse un poco en la parte matemática, no a profundidad, saber todo el tema, generalmente todo lo que es funciones, ¿no? Porque al final una función termina siendo un algoritmo. Reforzar un poco en esos temas y en el tema de, yo diría, lo que he mencionado anteriormente, el tema de oratoria, ¿no? El tema de oratoria, saber expresarse bien, poder hacer comprender qué cosa es lo que van a realizar. Eso para los chicos que vienen. Y para los chicos que ya están en el tema del campo de ciencia de datos es reforzarse, ¿no? También hay dos caminos, ¿no? O reforzarse o un curso por tema de los conceptos, o aprender en el camino. Hay una debilidad de aprender en el camino, ¿no? Que tú es un poco más lento, porque la curva de aprendizaje para ciencia de datos sí es mayor. Ahí hay un tema. Y el otro es el tema de aprender previamente y comenzar a aplicarlo, ¿no? Esa es una recomendación para todos los chicos que están encaminados y bueno, ¿no? Para que se pueda subir a este mundo de democratizar la inteligencia artificial, que es lo que queremos hacer. Bien, coders, espero que les haya gustado este video. No se olviden darle like, suscribirse al canal, compártalo con sus amigos y nos veremos en otra microentrevista. ¡Hasta pronto!